Buenas noches, yo soy Julio Ligorría y esto es Destino 2011. Esta noche compartiré este foro con uno de los jóvenes políticos que aspira a dirigir el gobierno municipal de la ciudad de Guatemala. Aunque las encuestas dan una sólida mayoría al actual alcalde y expresidente Álvaro Arzú, nuestro invitado se propone desplazar a quien muchos consideran el político más exitoso de los últimos tiempos. Enrique Godoy García Granados conoce a profundidad la situación de la gran ciudad y se ha lanzado con una propuesta de renovación en la dirección de esta ciudad con sus poco más de 2 millones de habitantes. Hablemos de Quique Godoy. Quique fue concejal primero de la municipalidad capitalina entre el año 2000 y el 2008, periodo en el cual fue coordinador del Plan Guatemala 2020 que buscaba el desarrollo estratégico de la ciudad. En ese mismo periodo tomó bajo su responsabilidad el Plan de Ordenamiento Territorial y del Transmetro. Suma sus actividades dentro de la municipalidad también, entre el 2000 y el 2008, la vicepresidencia de Metra y Empagua, entidades a cargo del transporte público y el agua potable. Enrique Godoy es además periodista, tiene un BS en Economía con especialización en Administración Pública de Purdue University y ha sido destacado dirigente deportivo. En el año 2007 fue candidato vicepresidencial como compañero de fórmula de Fritz García Galont, propuestos ambos por el Partido Unionista. Su candidatura actual para la alcaldía capitalina será lanzada por el Comité Cívico Compromiso Ciudadano de reciente formación. A su experiencia suma otros cargos en Fonapaz, mientras era presidente el actual alcalde Álvaro Arzú. Quique Godoy es poseedor de una mente estratégica privilegiada. Trabaja mucho en el campo de la reingeniería corporativa y junto a sus estudios y experiencia en la administración pública tiene mucho que decir en torno a esta ciudad, cuyas entrañas conoce bastante, diría yo, con mucha precisión y como pocos. Quique, bienvenido a Destino 2011 esta noche. Gracias, Julio. Buenas noches. Te agradecemos que hayas aceptado venir y nos viene a la mente una pregunta que tiene que ver un poco con el confort tuyo en este proceso electoral. Es decir, ¿qué zona de confort tienes de poder competir hoy con quien fue prácticamente tu padrino político, en un escenario político electoral donde él tiene un 46% de intención de voto, donde asoma también Roberto González Díaz Durán, Canela, con ya un voto ciudadano, la última vez de 120,000 electores, casi un 30%, y luego con un emergente como Alejandro Sinibaldi, con un 22% de intención de voto de acuerdo a la última encuesta. Tú en esa encuesta apareces con 1.4, 1.9. ¿Cuál es tu perspectiva del proceso? Yo creo, Julio, que esa encuesta en particular muestra básicamente lo que le podríamos denominar el top of mind. Obviamente Álvaro tiene más de 30 años de estar en el ojo de la política de los guatemaltecos, más del área metropolitana. Roberto efectivamente sacó 118,000 votos la última elección y tiene ya una plataforma, una base con la que trabajó con el entonces gobierno o partido de gobierno, que fue con la Gana. Y Alejandro pues lleva un año de estar invirtiendo más de $5 millones en publicidad y pues es natural que haya recordación mental de parte de la gente al ver una pregunta para alcalde de la ciudad de Guatemala. Cuando esa encuesta se hizo yo no había anunciado todavía mi intención de ser candidato a alcalde y pues es halagüeño incluso saliría con un 2% sin ni siquiera haber anunciado que podía correr para candidato a alcalde. Y así es como lo estamos viendo. Creo que es un reto. Y mantenernos en la zona de confort, pues es fácil, es muy cómodo. Pero creemos que justamente hay que poder asumir ciertos retos, hay que asumir ciertas responsabilidades. Y creo que era el momento oportuno de poder salir y proponer una alternativa diferente, tanto a la alternativa de Alejandro Sinibaldi en particular, como a la misma alternativa de Álvaro Arzú, parecida en muchas cosas, pero diferente en algunos aspectos. Ahora, si la ciudad durante estos 25 años, o 30 años, 25 años, ha estado conducida mal que bien, de una manera produciendo resultados y donde más de un 50% de los electores han premiado, digamos, la reelección, si no del alcalde Arzú, sí de su grupo y su equipo, yo pregunto, ¿cuál es la propuesta que puede diferenciarte en estas elecciones y por lo cual tú consideras que podrías relevar a Álvaro Arzú en la alcaldía? Mira, habiendo sido parte del equipo de Álvaro Arzú por 8 años y de la Municipalidad de Guatemala por 8 años, creo que lo que uno puede mostrar es que ya también es tiempo del relevo.
Y es tiempo del relevo, lo decimos desde la perspectiva de que el trabajo que se ha hecho hasta ahora ha ido en una buena dirección, ha habido continuidad en muchas de las políticas públicas, pero también llega un momento en el que se requiere un poco más de dinamismo y se requiere un poco más de arriesgar. Incluso ese activo político que tiene Álvaro Arzú de 30 años de político, se requiere de arriesgar un poco más allá y para eso se requiere ya un relevo. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué programas específicos, qué propuestas que la población verdaderamente, porque el hecho de que ya sea tiempo es algo muy efímero, muy superficial. Vámonos al fondo de la propuesta. Mira, creo que es un tiempo de relevo también porque la misma propuesta que se ha venido dando llega un momento en el que se queda en cosas superficiales. No hemos terminado de trabajar algunos temas y algunas de esas cosas tienen que ver con ese liderazgo político que Álvaro tiene, que en algunas cosas ha preferido resguardar el liderazgo político para resguardar ese activo político que tiene y no arriesgarlo entrándole a temas que son un poquito más complicados de poder atender. ¿Cómo cuáles? Algunos de esos temas del mismo Transmetro. Cuando estábamos trabajando con el Transmetro, lo empezamos a trabajar cuando estaba Fritz de alcalde, y cuando Álvaro Arzú llegó y parte de su nuevo equipo que llegó con él, no estaban cómodos con que entráramos al Transmetro, porque era enfrentar un status quo. Y cuando enfrentas un status quo, hay problemas, hay potenciales problemas, que si el agua no se está moviendo, ¿para qué la vamos a mover nosotros mismos? El tema del agua. El tema del agua potable, el poder insistir en simplemente seguir administrando el caos que tenemos actualmente, no resuelve el problema. La ciudad de Guatemala no tiene una entidad reguladora del agua. Tenemos EMETRA, que es una entidad reguladora del tránsito y transporte, pero no hay una instancia que sea un ente regulador del sistema de agua. ¿Por qué te digo esto? Empagua es una empresa prestadora de servicio, pero un porcentaje importante de los pobladores de la ciudad de Guatemala no reciben agua de Empagua. La reciben de pozos propios que administran empresas en diferentes lugares, condominios, edificios y otro tipo de edificios de ese tipo. Y también una parte la recibimos de empresas como Agua Mariscal y otro tanto más a través de los mismos camiones cisterna que distribuyen agua. El tema del agua le hace falta la ley de aguas, que es una ley constitucional que el Congreso de la República no ha podido emitir. Pero eso no elimina la posibilidad que la misma municipalidad emita una resolución o una normativa, un reglamento del uso del agua en la ciudad de Guatemala. Estamos explotando los mantos acuíferos de la ciudad de Guatemala sin control. No tenemos idea cuántos pozos hay en la ciudad de Guatemala y nadie se está preocupando ni ocupando de rehidratar esos mantos acuíferos que están en el subsuelo. Vamos a volver con la pregunta que se hacía esta semana, precisamente hace unos días, la periodista Dina Fernández, sobre una encuesta y un resultado sobre la satisfacción de la población y de la ciudad de Guatemala, de los pobladores de la ciudad de Guatemala, en relación al suministro de agua potable. Volvemos con ustedes y con Quique Godoy García Granados después de este corte comercial.